Desde enormes criaturas venenosas que acechan en lugares inesperados hasta espeluznantes explosiones de arañas, estos bichos espeluznantes te pondrán los pelos de punta. La telaraña que se apoderó de una tierra. En 2021, Australia vivió un evento que parece sacado de una pesadilla. Tras semanas de lluvias intensas e inundaciones masivas, miles de arañas salieron de sus escondites, huyendo del agua. Pero no se limitaron a dispersarse por los campos y pueblos en busca de refugio. Comenzaron a tejer. Lo que siguió fue escalofriante. Desde lo alto de los árboles hasta los postes de luz y los cercos de los patios, las arañas crearon una enorme manta fantasmal de seda que cubría el paisaje como una niebla viviente. En Nueva Gales del Sur, un video captó esta escena surrealista. Parecía neblina, pero en realidad era una red densa que lo cubría todo. Un residente incluso mostró cómo su cerca había desaparecido bajo la capa de telaraña. Las inundaciones empujaron a las personas a evacuar, y las arañas ocuparon lo que quedó. La araña del inodoro. Aquí tienes una razón más para revisar siempre debajo del asiento del baño, sobre todo en baños públicos. En un restaurante, una cliente se llevó el susto de su vida al encontrar una enorme araña escondida bajo la tapa del inodoro. Aunque pueda parecer insólito, estos lugares ofrecen a las arañas lo que necesitan: humedad, oscuridad y silencio. Además, los baños suelen atraer mosquitos, hormigas y otras presas ideales para estos cazadores de 8 patas. Algunos rincones, como detrás del tanque o en los gabinetes, se convierten en su hogar perfecto. Así que ya lo sabes. La próxima vez que entres a un baño, tal vez no estés solo. La explosión de arañas. Todo comenzó con una escoba y una idea: eliminar la araña que caminaba por el suelo. Pero lo que ocurrió a continuación fue el material de las pesadillas. Al aplastar a la araña, estalló, y de su cuerpo salieron cientos de diminutas arañitas que invadieron la habitación. Este fenómeno se conoce como explosión de cría, y es común en las arañas lobo. A diferencia de otras especies, la hembra lleva a sus crías sobre la espalda una vez que nacen. Así, cuando alguien la pisa o aplasta sin saberlo, libera a toda una generación de arañitas listas para dispersarse. La araña de la puerta trampa. Imagina caminar por el bosque y ver lo que parece una pequeña puerta en el suelo. Mueves una ramita con curiosidad, y una araña salta hacia ti. Bienvenido al mundo de las arañas de puerta trampa, verdaderas arquitectas de la selva. Estas criaturas excavan túneles verticales forrados con seda, los cierran con una tapa perfectamente camuflada y esperan. Desde su escondite detectan las vibraciones del suelo. Cuando un insecto pasa cerca, saltan con precisión quirúrgica, atrapando a su presa en cuestión de segundos. No usan grandes redes, pero han perfeccionado el arte de la emboscada. La bestia de la arena. En una expedición cerca del Río Verde, en la República Dominicana, un grupo de turistas británicos vivió un encuentro inolvidable. Sentados en su jeep, disfrutaban del paisaje, hasta que un crujido en los matorrales rompió la calma. De la nada emergió una tarántula gigante. Posiblemente una tarántula hispaniolana, con patas de hasta 20 centímetros y un pelaje brillante. Aunque no suelen atacar humanos, su tamaño y velocidad fueron suficientes para sembrar el pánico. El cazador sin telaraña. En lo profundo de las selvas tropicales y las cuevas oscuras vive una criatura aterradora llamada araña látigo. Pero no es una araña real, ni tampoco un escorpión. Es un ser extraño, con pinzas afiladas y patas largas como antenas. National Geographic la ha descrito como un no araña, capaz de hazañas sorprendentes. Un experimento consistió en colocar una a 10 metros de su refugio, y sin dudarlo, encontró el camino de regreso usando únicamente sus sensibles patas frontales. No teje redes, pero caza con precisión, atrapando presas con sus pinzas y devorándolas al instante. El árbol que se mueve. En los bosques de Guerrero, México, un hombre notó algo extraño. Un árbol cubierto por lo que parecía una capa de pelo gris. Al acercarse y tocarlo con una ramita, todo el pelo se movió. El árbol estaba cubierto por miles de arañas. En zonas cálidas y húmedas como Guerrero, las arañas se agrupan en grandes cantidades, creando capas de seda sobre árboles y arbustos. Algunas especies incluso forman colonias cooperativas. Araña en conferencia de prensa. En Queensland, Australia, una rueda de prensa del gobierno tomó un giro inesperado. Mientras la ministra de Salud hablaba con la prensa, sintió algo subiendo por su pierna. Con calma, miró hacia abajo y dijo: ¿podría alguien quitarme esta araña, por favor? Una enorme araña cazadora, o huntsman, estaba trepando por su pantalón. Aunque estas arañas no son venenosas, su tamaño puede impresionar a cualquiera. El monstruo en la esquina. Una habitación tranquila se transformó en pesadilla.
Un joven en Trinidad y Tobago entró a su dormitorio y se quedó paralizado. Una sombra oscura se movía por la pared. Al principio creyó que era un efecto de la luz, pero entonces lo vio claramente. Una araña del tamaño de un perro ocupaba la esquina del techo, con patas tan largas como ramas. Los locales la conocen como la araña de salte de tu casa, y no es por exageración. Muchos afirman que un solo vistazo basta para agarrar tus cosas y no volver. Se trata de la tarántula trinitaria, una cazadora silenciosa que pertenece a la familia de las tejedoras orbiculares. Aunque su aspecto causa pavor, lo más impresionante es su habilidad para construir redes en forma de cono que atrapan insectos voladores al instante, atrapados con una araña. En Australia, una familia conducía tranquilamente cuando uno de los pasajeros gritó. Una araña enorme se movía dentro del auto. El pánico fue inmediato. Nadie sabía qué hacer. Estaban atrapados con su peor pesadilla. En otro caso, aún más espeluznante, una mujer regresaba sola a casa. Mientras conducía, notó algo moviéndose en el techo del vehículo. No se detuvo. El miedo la inmovilizó. Durante 20 minutos condujo con el corazón en la garganta, sabiendo que una gigantesca araña caminaba sobre su cabeza, libre e impredecible. Arañas sobre el cuerpo. En 2005, el joven australiano Tom Buchanan logró algo que pocos se atreverían a intentar. Se dejó cubrir por 125 arañas vivas, ganando así un lugar en los récords Guinness. Pero si eso ya parece inverosímil, el esloveno Daniel Jovanovski lo llevó al siguiente nivel. En un programa de televisión italiana, dejó que 200 tarántulas rosadas chilenas caminaran libremente sobre su cuerpo durante 30 segundos. Madre araña gigante. Un hombre australiano simplemente buscaba el interruptor de la luz cuando descubrió algo espeluznante. Al mover una caja, notó un nido de arañas cazadoras y detrás, vigilante, una enorme madre araña custodiando sus huevos. A diferencia de otras especies que construyen redes al aire libre, estas prefieren sitios inesperados, paredes, marcos de puertas, troncos, piedras o estructuras humanas. Después de poner los huevos, la madre se queda cerca, protegiendo la bolsa con una dedicación feroz. Pero lo peor llega al final. Una vez que las crías nacen, se dispersan por toda la zona, encontrando escondites propios y saliendo a cazar. En poco tiempo, lo que era un rincón tranquilo puede convertirse en un terreno lleno de pequeñas cazadoras. La araña rusa. Durante un paseo en bote en Samara, Rusia, un grupo de amigos vivió una escena sacada de una película de ciencia ficción. Mientras navegaban bajo un puente del río Volga, descubrieron lo impensable: una araña gigante de más de 2 metros aferrada a la estructura. Aunque muchos creen que se trataba de una instalación artística o un truco visual, el susto fue real. La criatura parecía moverse con la brisa. Algunos pasajeros afirmaron que había más de una escondida entre las vigas. Real o no, el solo pensamiento de encontrar semejante monstruo en medio de un paisaje aparentemente pacífico es suficiente para desatar el pánico. La araña que salva vidas. Puede sonar contradictorio, pero algunas de las criaturas más temidas del planeta también son aliadas de la medicina. En el Parque Reptil de Australia, expertos realizan un proceso conocido como ordeño de veneno. Con mucho cuidado, estimulan los colmillos de arañas altamente venenosas para recolectar pequeñas gotas de veneno. ¿El propósito? Crear antídotos capaces de salvar vidas. Este proceso permite desarrollar sueros contra mordeduras mortales que neutralizan el veneno cuando alguien es picado. Cada gota cuenta y gracias a este programa, miles de vidas han sido rescatadas. La araña come pájaros. En lo profundo de la selva amazónica, una cámara captó lo impensable: una araña gigante devorando una zarigüeya. Aunque parezca imposible, algunas especies como la Theraphosa blondi, conocida como la comepájaros de Goliat, tienen la fuerza suficiente para atrapar presas grandes. Con cuerpos de hasta 10 centímetros y patas que pueden medir 28 centímetros, estas bestias pueden derribar lagartijas, ratones e incluso aves pequeñas. Este video, impactante por su rareza, muestra lo adaptadas que están estas criaturas a su entorno. No utilizan redes tradicionales, sino tácticas de acecho, velocidad y fuerza bruta. Pata larga, corazón tranquilo. En una caminata por el bosque, David Wick y sus hijos se toparon con una colonia masiva de arañas patas largas, también conocidas como opiliones. A simple vista pueden parecer aterradoras por sus larguísimas patas y su movimiento extraño, pero en realidad son completamente inofensivas. No poseen glándulas venenosas ni colmillos. Utilizan sus patas como sensores para explorar, cazar pequeños insectos o restos orgánicos. La viuda negra.
Lo que parecía un día normal para Jackson Landers, escritor del New York Times, terminó en urgencias. Al calzarse su bota, sintió una leve picadura. No le dio importancia, hasta que su visión se nubló y comenzó a perder la fuerza en las piernas. Lo llevaron al hospital en silla de ruedas. El diagnóstico: picadura de viuda negra sureña. Su veneno, neurotóxico, afecta el sistema nervioso y puede causar dolor muscular, vómitos, espasmos e incluso ir al más allá si no se trata a tiempo. Giba Fofi, la araña gigante del Congo. En lo profundo de las selvas tropicales de la República del Congo, una leyenda se susurra entre los árboles y en las aldeas más aisladas. Su nombre es Giba Fofi, también conocida como la araña gigante congoleña o la araña fósil viviente. Los relatos la describen como una criatura monstruosa, de hasta 1,8 metros de envergadura, más grande que un ser humano adulto. Su nombre proviene del idioma Umpo-2, hablado por comunidades locales, y significa literalmente gran araña. Las historias, transmitidas por generaciones, hablan de cómo este ser teje enormes telarañas entre los árboles, tan fuertes que pueden atrapar aves e incluso pequeños mamíferos. Cazadora nocturna, la Giba Fofi se esconde durante el día y ataca en la oscuridad, según los testimonios de los más osados exploradores. Una invasión de cazadoras. En Australia, una familia regresó a casa para encontrarse con una escena de pesadilla. Al abrir la puerta de su dormitorio, quedaron paralizados. El techo y las paredes estaban cubiertos de pequeñas arañas cazadoras recién nacidas. En el centro de esta guardería arácnida se encontraba una madre gigantesca, observando en silencio, como una guardiana del caos. Aunque parecen salidas de una película de terror, las arañas cazadoras, o huntsman spiders, son en realidad inofensivas para los humanos. No son agresivas, y su presencia puede ayudar a controlar plagas como cucarachas y moscas. Aún así, ver cientos de pequeñas criaturas con patas largas moviéndose en todas direcciones puede dejar sin aliento a cualquiera. La vigía de la ventana. Tras una noche tranquila, una pareja australiana regresó a casa y se llevó el susto del año. Justo en la ventana, extendiendo sus patas como si reclamara el trono, se encontraba una araña del tamaño de un gato doméstico. Incluso su gato, que es normalmente un cazador valiente, retrocedió sin dudar. La visitante era una cazadora adulta, una de las especies más grandes de su tipo. Aunque su tamaño y velocidad asustan, muchos australianos las consideran una especie de buena suerte. Las llaman arañas de cobertizo o del jardín y cumplen un rol útil. Devoran insectos perjudiciales, no piden nada a cambio y rara vez muerden. La gran fuga de la tarántula. El youtuber Whitey Exotics, conocido por su pasión por los animales inusuales, vivió uno de sus momentos más intensos frente a la cámara. Durante una transmisión, una de sus tarántulas altamente venenosas logró escapar de su terrario. En cuestión de segundos, la habitación se transformó en una zona de alto riesgo. Con manos firmes y sangre fría, Whitey intentó capturarla con un recipiente, sabiendo que cualquier error podría acabar muy mal. Las tarántulas de esta especie, aunque no suelen ser agresivas, pueden causar serias reacciones con una sola mordida. La araña del suelo. Un video viral muestra a un hombre en la India o el sudeste asiático acercando su cámara a un agujero en el suelo. Lo que filma es escalofriante. Desde las sombras surge una criatura enorme. Sus patas se retraen lentamente mientras el camarógrafo intenta tocarla con una rama. Muchos espectadores creen que se trata de una araña terrestre gigante. Otros sugieren algo aún más extraño: un cangrejo cocotero, el artrópodo terrestre más grande del mundo, capaz de romper cocos con sus pinzas. Estos cangrejos pueden encontrarse en regiones como Filipinas o Australia, y aunque no son arácnidos, su aspecto es igual de intimidante. Sea lo que sea, este tipo de encuentros nos recuerdan cuán poco conocemos de lo que se esconde debajo de nuestros pies. La araña escaladora de Rusia. En julio de 2014, un hombre ruso capturó algo que desató un debate mundial. Desde su ventana grabó lo que parecía ser una araña gigantesca escalando un edificio, su tamaño comparable al de una furgoneta. La criatura trepaba por el concreto con facilidad inquietante. ¿Una animación? ¿Una broma visual? Quizás, pero el video planteó una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Y si algunas especies prehistóricas aún existieran en rincones ocultos del planeta? Durante el período carbonífero, los altos niveles de oxígeno permitieron la existencia de insectos colosales. Si eso se repitiera, ¿veríamos arañas del tamaño de autos? Lluvia de arañas en Brasil. En Espírito Santo do Dourado, Brasil, los cielos se oscurecieron, no por una tormenta, sino por una nube viviente de arañas.
Imágenes impactantes mostraron puntos negros flotando en el aire, descendiendo lentamente como si cayeran del cielo. Se trataba de la especie Parawixia bistriata, una araña orbicular conocida por tejer redes casi invisibles entre postes de luz, cables y árboles. Estas telas son tan finas que dan la ilusión de que las arañas flotan por arte de magia. Aunque parezca una escena salida de una pesadilla, estas arañas no representan ningún peligro para los humanos. No son venenosas y suelen cazar insectos voladores en grupo, lo que ayuda al equilibrio ecológico. Hércules, la araña de embudo más grande del mundo. En el año 2020, Australia fue escenario de un descubrimiento que hizo historia: la araña de embudo más grande jamás registrada. La encontraron cerca de Sydney y la bautizaron con un nombre imponente: Hércules. Aunque su tamaño, de 7.9 centímetros de extremo a extremo, no suene descomunal a primera vista, dentro del mundo de las arañas de embudo representa un verdadero gigante. La noticia generó revuelo no solo por su tamaño, sino también por su contribución vital. Hércules fue entregado al Australian Reptile Park, un centro especializado en la extracción de veneno, donde su aporte permitió recolectar suficiente veneno para producir antídotos capaces de salvar varias vidas humanas. Cada año, en Australia, se registran más de 300 mordeduras graves por esta especie, y el veneno recolectado es esencial para fabricar los antídotos que han salvado miles de vidas. En la naturaleza, estas arañas suelen encontrarse en bosques húmedos y jardines suburbanos, desde Newcastle hasta las Montañas Azules. Las hembras, aunque más grandes, son menos venenosas que los machos. Ver a una de estas criaturas en la oscuridad, con sus potentes colmillos y su velocidad agresiva, es algo que pocos olvidan. Sorpresa de Kinder: la dramática familia de arañas lobo. Las arañas lobo son tan comunes como inquietantes. Hay más de 2000 especies repartidas por todo el planeta, y aunque su aspecto causa temor, su comportamiento familiar es aún más curioso. Cuando nacen los pequeños, lo primero que hacen es subirse al lomo de su madre, formando una especie de mochila viviente de crías que se aferran a ella durante días. Esta escena, que podría parecer tierna, es en realidad una carga física y energética intensa para la madre, quien puede perder hasta un 30% de su masa corporal alimentando y protegiendo a su prole. Una vez que los pequeños mudan su exoesqueleto, se dispersan, dejando atrás a una madre agotada. Pero lo más perturbador es lo que sucede después. Las arañas lobo son territoriales y, en algunos casos, caníbales. No es raro que, si se cruzan con otras de su especie, se enfrenten en duelos sin telarañas, usando solo su velocidad y fuerza. Estas arañas, de patas largas que pueden alcanzar hasta 5 centímetros, no dudan en invadir casas, madrigueras o cuevas. Son resistentes, silenciosas y expertas cazadoras. Arañas marinas, los fantasmas de las profundidades. ¿Creías que bucear era una forma segura de huir de las arañas? Lo sentimos. Las arañas marinas acechan en las profundidades y son más extrañas de lo que imaginas. Existen más de 1200 especies de estas criaturas acuáticas, y aunque no son arácnidos verdaderos, su apariencia y comportamiento les han valido el temido apodo. En las zonas abisales del océano, algunas de estas criaturas alcanzan una envergadura de hasta 50 centímetros, con cuerpos finos y patas interminables, pero su fisiología es lo más inquietante. A diferencia de los animales normales, su intestino se extiende por las patas, y ahí mismo digieren los alimentos. Sí, literalmente procesan su comida dentro de sus extremidades. Además, no tienen pulmones ni branquias. Respiran a través de agujeros en las puntas de sus patas, absorbiendo el oxígeno del agua y distribuyéndolo por todo su cuerpo. Estos rasgos tan extraños hacen que parezcan salidos de otro mundo. La pesadilla de las arañas en la noche. Hay un miedo que todos compartimos: ser atacados mientras dormimos. Para los niños, ese temor se manifiesta en monstruos bajo la cama. Para los adultos, suele ser algo más realista: arañas. Las siguientes historias ilustran por qué muchos prefieren no acampar o dormir con la luz encendida. Una noche, una niña dormía plácidamente en su habitación cuando su madre notó algo moverse por el techo. Una araña de gran tamaño bajaba lentamente en dirección a la cama. Aunque lograron espantarla, el susto fue tan grande que la familia selló todos los conductos de ventilación y colocó trampas por toda la casa. En otro caso, un joven se despertó por la picazón en su pierna. Al prender la luz, descubrió que una araña lobo adulta lo había elegido como cama nocturna. Y si aún no estás temblando, escucha esto. Algunas personas han informado reacciones alérgicas severas por mordeduras de arañas mientras dormían. Si disfrutaste de estos puestos tanto como nosotros, no olvides darnos un me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.